Buenos días, hermanos, espero que se encuentren bien y que el Señor esté bendiciendo sus vidas. Hoy estaremos estudiando el capítulo 3 de la primera carta a los tesalonicenses. Un capítulo realmente corto en relación a lo que estamos acostumbrados a estudiar. Tiene 13 versículos, pero veremos grandes enseñanzas a lo largo no solo de este capítulo, sino a lo largo de lo que queda de la carta. He titulado este devocional El corazón de un siervo de Dios. Y es que en lo que Pablo comenta aquí, en lo que el Señor nos permite ver, cómo es el corazón de una persona que ama al Señor y se entrega 100% al ministerio. Básicamente empieza a pensar y a preocuparse como el Señor. Y no quiero que piensen que lo que está escrito aquí es la única y lo determinante para tú saber si tienes un corazón como un siervo de Dios. A lo largo de la Biblia y de lo que hemos ya estudiado, encontramos y vemos cómo el corazón de un siervo del Señor se puede manifestar. De los versos 1 al verso 5 vemos una preocupación en el corazón de Pablo con respecto a los hermanos de Tesalónica. De los versículos 6 al versículo 10 vemos la respuesta a esa preocupación, como el Señor le da tranquilidad a Pablo con respecto a estos hermanos. Y de los versos 11 a los versos 13, Pablo termina este capítulo llevándonos a una enseñanza global, que es el principio o es la raíz del corazón que lo ha manifestado o lo ha hecho sentir como se sintió en los versos anteriores. Pablo, como lo veíamos anteriormente, quería volver a Tesalónica. Él había pasado muy poco tiempo y tuvo que salir de ahí. Pasó por Berea y de ahí incluso tuvo que salir también rápido, pues los que habían estado en Tesalónica se dieron cuenta que él estaba ahí, lo persiguieron y lo hicieron salir. Pero su anhelo de su corazón, como vimos en los últimos versos del capítulo 2, era querer volver ante ellos. Y comienza este capítulo indicando: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Pablo tiene una preocupación con respecto a sus hermanos, y él ha decidido quedarse por un tiempo, no acompañado de su fiel compañero Timoteo, sino enviarlo para ver cómo estaban sus hermanos en la fe, y si había necesidad de algo que los pudiera confirmar en esta fe, y si había algo que estaba erróneo, ser exhortados y reencaminados nuevamente a la única fe que existe, y es en Cristo Jesús. Y esto nos debe a nosotros hablar, y debemos examinar nuestro corazón, porque las personas con las cuales nos encontramos en los servicios, las personas con las cuales hablamos, que son nuestros amigos, hay un papel importante ahí que debemos cumplir con ellos, y es estar preocupados por su vida espiritual, por su vida terrenal, sí, y a veces nos quedamos en formalismos, ¿cierto? Como los saludos y cómo estás, pero hay cosas espirituales de las cuales deben ser atendidas, y un corazón siervo del Señor debería estar preocupado por sus hermanos. Las cosas que llevamos los domingos y los jueves a la iglesia, y realmente se pueden quedar cortos en historias con respecto a lo que ha pasado a lo largo de la semana. Y sin ninguna duda puedo decir, asegurar y afirmar que muchos tienen necesidades espirituales, necesidades emocionales, que se van manifestando día a día y que afectan su comportamiento. Y esto aquí un papel importante de nosotros como hermanos, como parte del cuerpo de Cristo, y es consolarnos los unos a los otros. Y la preocupación de Pablo es tal que manda a Timoteo a esto. Y como segunda aplicación, debemos estar nosotros dispuestos delante del Señor. Debemos estar preparados, tanto así que podamos ser, como Timoteo es llamado aquí, un siervo de Dios y colaborador del Evangelio de Cristo. Que estemos prestos para ir, que estemos prestos para ser encaminados a ayudar a quien lo necesite. Como estudiamos en la carta de Gálatas, no debemos cansarnos de hacer el bien, ayudar a todos y mayormente a los hermanos de la fe. Verso 3 dice: a fin de que nadie se inquiete
por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultare en vano. Esta es la preocupación principal o más grande de Pablo, que por el corto tiempo que había pasado con ellos, tal vez no los hubiera reafirmado correctamente en la fe, y que tal vez hubiera venido Satanás, el tentador, y haya puesto en ellos la tentación y se hayan desviado, o que hayan venido situaciones, tribulaciones a sus vidas. Y por esto Pablo menciona que él incluso les había dicho a ellos que ellos padecerían tribulación. Pablo tenía claro esto y recordó lo que el Señor mismo le había enseñado, lo mismo que le había dicho a los discípulos, que a causa de su nombre serían perseguidos, que fue exactamente lo mismo que le dijo al pueblo judío en el sermón del monte, en las bienaventuranzas, capítulo 5 de Mateo, verso entre 10 y 11, que a causa de su nombre y que vamos a ser bienaventurados y somos perseguidos. Sabes, como siervos del Señor debemos tener claro que va a haber persecución en nuestra vida de diferentes maneras. Y como lo dije anteriormente, en la vida de nuestros hermanos, esto no es distinto, también va a pasar. Por eso es importante estar pendientes los unos de los otros, sin importar la distancia. Llegar a todas las personas que están dentro de la iglesia, que se congrega con nosotros, ciertamente puede ser dispendioso o puede ser algún trabajo imposible, que incluso ni siquiera el pastor logra llegar a todo. Por eso hay ancianos, por eso hay diáconos, por eso nosotros tenemos la capacidad, guiados por el Espíritu Santo, de poder ayudar a los demás y también recibir ayuda de otros en nuestra vida espiritual. No debemos pasar por alto esta verdad. El tentador está alerta y quiere destruir. No ignoremos sus maquinaciones. Hay matrimonios que están siendo atacados. Hay hogares que están siendo atacados, relaciones entre padres e hijos. Hay amistades que están siendo atacadas. Hay siervos, ministros que están siendo atacados. Posiciones dentro de la iglesia que están siendo afectadas a fin de separar el cuerpo de Cristo. Pero estemos prestos para ayudar, hermanos. Estemos prestos para orar por nuestros hermanos. Estemos prestos para visitarlos. Estemos prestos para poner un mensaje, para hacer una llamada. Solo el Señor sabe qué tan útil esto es para cada persona. Pero es necesario, como hermanos. Es tanto así que lo podemos ver reflejado en este capítulo. Verso 6 dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Saben? Para Pablo lo que escuchó que le dijo Timoteo acerca de los hermanos en Tesalónica fue de tanto consuelo, que él se expresa, dice: ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Toda preocupación había sido quitada del corazón de Pablo, pues sabía que el Señor estaba haciendo la obra y no que tal vez lo hubiese olvidado. Y es algo que tampoco nosotros desconocemos, el hecho de que el Señor ha prometido terminar la obra que comenzaba en nosotros, como lo vimos en el primer capítulo de la carta a los Filipenses. No lo desconocemos, pero antes prestamos nuestro cuerpo como instrumentos de justicia, como también lo vimos en la carta a los Romanos, prestos para llevar el Evangelio a quienes no lo conocen, prestos para animar, para exhortar, para redarguir, para enseñar a nuestros hermanos con este mismo Evangelio. Y sí, créanme, lo que está diciendo Pablo, el gozo y la certeza y la calidez que podemos llegar a sentir en nuestros corazones cuando vemos que un hermano tiene problemas y sale de ellos, es un poco indescriptible. Pero eso es algo que nos llena, porque esto es algo que es del mundo espiritual y es algo que solo podemos entender los que vivimos por el Espíritu.
nosotros procuramos que el reino de Dios y su justicia se haga en este mundo. Y las maquinaciones del enemigo, el pecado, lo que logra hacer en el núcleo familiar, lo que logra hacer en los círculos laborales, en el estudio, es una cosa que se quedaría uno toda una vida hablando. Como aquello que está escrito en la Biblia que proviene de la carne, como los pleitos, las disensiones, las vanas palabrerías y todo esto, generan tal división en las personas, genera tanto resentimiento en los corazones, genera tantas cosas que lo que hacen es destruir a la humanidad, lo que hacen es destruir a la iglesia de Cristo. Sí. Como siervos del Señor, nuestro corazón debe estar inclinado a ayudar a nuestros hermanos. Y como lo está diciendo aquí Pablo, estar pendientes de ellos, de su vida espiritual, y que su doctrina sea una doctrina sana. Sí, hermanos, tenemos que estar pendientes de la fe de nuestros hermanos. Saber cómo está su relación con el Señor. Lo que estamos construyendo aquí en la tierra con la relación en el Señor es algo que tendremos en algún momento por toda una eternidad. ¿Sí? Y es lo más importante que podemos tener. El Señor Jesús lo dijo, hablando del reino de los cielos como aquel tesoro, que aquel que lo encuentra, luego va y vende todo para comprarlo, para obtenerlo. Es decir, se deshace de todo lo que tiene, pues ha encontrado lo valioso que es el reino de los cielos, que es lo que es y representa. Es tener una relación con nuestro Padre Celestial y vivir conforme a ello, como Pablo lo está viviendo. Tal es así su corazón que el saber que un hermano pueda estar en apuros contrista su alma. Y si hacemos una comparación, a veces nosotros dejamos contristar por cosas netamente terrenales, ¿sí? Por el ambiente económico, por el ambiente sentimental, laboral. Pero nos hemos puesto a pensar, nos hemos contristado por algún hermano, por una situación, nos hemos preocupado a tal que prácticamente nuestro corazón se una con el de nuestros hermanos. Debería ser así. Jesús vivió por nosotros, siendo todopoderoso, no escatimó nada y vino al mundo. Se hizo igual a nosotros, sujeto a las cosas que nosotros vivimos y se compadeció. Varias veces encontramos esa palabra en el Evangelio y tuvo compasión de ellos. Sea pues así en nuestros corazones, hermanos. Verso 9 dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Él está expresando de qué otra forma puedo estar, o de qué forma puedo estar más agradecido. No hago sino orar por ustedes y la petición es que el Señor me permita ir a ustedes y completarlos con respecto a la fe que es en Jesucristo. Y como les decía anteriormente, hermanos, es necesario nosotros complementarnos y hablarnos con respecto a nuestra fe en el Señor. Cada palabra que salga de nuestra boca sea para total edificación de los oyentes y nuestro testimonio pueda aportar riqueza en el reino celestial para nuestros hermanos. En el verso 11 al 13 terminamos y dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro corazón a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Él deja esto en las manos del Señor. Y sí, una característica del corazón de un siervo es entregar nuestros deseos y nuestros anhelos en las manos del Señor. Él anhelaba esto, su corazón se movía por esto, pero decía que sea el Señor el que dirija mi camino hacia los tesalonicenses. Y en este caso, una vez más, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu anhelo? Ponlo en la mano del Señor y confía que Él hará y permitirá o te responderá y te explicará. Pero siempre debemos ir cogidos de la mano del Señor. Él es el que guía. En el verso 13 habla acerca del amor. Este amor ágape que el Señor ha derramado sobre nosotros y que solo se puede manifestar a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es algo que nos debe unir. Y es algo que debe estar en el corazón de un siervo de Dios.
este amor que no busca lo suyo, este amor que no se irrita, este amor que no se complace de la injusticia, este amor que todo lo puede entregar. Ese amor del Señor es el que debe estar en nuestros corazones. Y siendo este el amor que hay en nuestros corazones, es de esta forma en que seremos encontrados irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Para aquellos, como Pablo ya mencionaba en los capítulos anteriores y como seguirá mencionando en el día en que el Señor venga, porque un día el Señor vendrá por su iglesia y luego un día el Señor vendrá con su iglesia también para reinar por cierto tiempo y luego estaremos con Él eternamente. Hermanos, espero que haya sido de bendición para ustedes este devocional. No pierdan de vista que vivimos ahora en el mundo espiritual, que vivimos ahora por y para el Señor. Hay unas necesidades tan marcadas y tan literales como son las necesidades materiales, como el hecho de comer y beber y pagar cuentas y cuidar a nuestros hijos, a nuestros padres. Lo mismo pasa en el ámbito espiritual y el Señor anhela que nosotros estemos prestos para esto. El Señor les bendiga.